Damos por comienzo la quinta sesión del Honorable Consejo Deliberante. Para la misma invito a la señora Nancy Giglioni al izado del pabellón. Siendo las 18:17 del día 1 de julio de 2020, en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, se da inicio a la quinta sesión ordinaria con la presencia de los señores concejales Dalcin Beatriz, Díaz José, Equiza Héctor, Franzoni Melisa, Gadea Guillermo, Giglioni Nancy, Landa Gerardo y Pergorría Laura. Preside esta sesión el concejal Anguera David. Ausente con aviso el concejal Meléndez Federico. Pasaremos al orden del día. Verónica, 1 de julio de 2020, orden del día. Sesión ordinaria número 5/2020. Comunicado del presidente. Como primer punto, acta de sesión ordinaria 04/20, se pone en consideración para su aprobación. Se aprueba por unanimidad. Decreto de presidencia, tenemos el 25/20, autorizando la licencia del concejal Monzón, 26/20, designando al concejal suplente Meléndez Federico. Como segundo punto del orden del día, asuntos sentados, temas ingresados. Ingresa expediente S540/20, origen Departamento Ejecutivo, elevando el listado definitivo de mayores contribuyentes de 2020. Pasa al estudio de las comisiones. Notas recibidas y remitidas. Notas recibidas. Se recibe nota número 12/19 con fecha 1 del 7 de 2020 del concejal Meléndez Federico renunciando a la dieta. Notas remitidas. No hay notas remitidas. Pasaremos al tercer punto del orden del día, dictámenes de comisión. A, del orden del día de Secretaría. Como primero, tenemos el proyecto de resolución elevando expediente al archivo. Perdón. Se me pasó, disculpe. Solicito una moción. Tiene la palabra, concejala Perrogorría. Por los 54 años del golpe de Estado que destituyó a Arturo Illia. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. Gracias, señor presidente. El 28 de junio de 1966, un golpe militar derrocó al entonces presidente Arturo Illia. Lo que siguió fue un régimen militar de orientación tecnocrática que no se puso plazos ni limitaciones y que fue recibido con los brazos abiertos por la CGT y los grandes empresarios. El gobierno de Illia se mostró respetuoso de la institucionalidad democrática, en particular del rol del Congreso y de las libertades civiles, pero no dejó de enfrentar a los poderes concentrados. Por ejemplo, sancionó una ley de medicamentos que fue un duro golpe a los intereses de las empresas farmacéuticas y sancionó una ley del salario mínimo vital y móvil que el empresariado no vio con buenos ojos. Además, anuló los contratos con petroleras extranjeras, impulsando la explotación de dicho recurso por parte del Estado, y procuró modificar el régimen sindical, garantizando la representación de las minorías en las direcciones de los gremios, algo que el sindicalismo peronista no le perdonó. Suele pensarse que hubo en el golpe motivaciones dadas por la situación económica, pero no es el caso, pues en los años de Illia
el PBI alcanzó un crecimiento cercano al 8% anual, con crecimiento de empleo y la producción industrial, y se percibía un clima general de bonanza económica. La oposición gremial no se vinculaba por entonces a reivindicaciones salariales o laborales, sino a motivos políticos e ideológicos. La relación con los partidos políticos fue compleja, pues en el clima de faccionalismo reinante, la iniciativa del partido de gobierno no lograba fácilmente consensos y su posición era minoritaria. La división de la Unión Cívica Radical venía desde el año 1956 y la interna de los sectores del peronismo complicaban aún más el panorama. Asimismo, Ilía padeció del obstruccionismo parlamentario. Incluso se llegó a frenar el proyecto de presupuesto para el año 1966, donde se proyectaba mayor financiamiento educativo. A nivel político, todo el espectro político peronista cuestionó desde el principio su legitimidad para gobernar, porque accedió al poder en unas elecciones donde el peronismo había sido proscripto. Por otro lado, algunos sectores militares se encontraban ya imbuidos por los planteos de la doctrina de seguridad nacional, que pregonaba la necesidad de alcanzar el desarrollo y perseguir las ideologías extrañas al ser nacional. Para evitar tanto como el retorno del peronismo al poder, como el enraizamiento del comunismo en el país, cuyas señales de alarma ya se venían dando con las tomas de fábricas y universidades. Respecto del gobierno de Ilía, existían divergencias entre los propios militares, pues algunos entendían que no era conveniente continuar con la tarea tutelar que implicaba legitimar las políticas que llevaban adelante los partidos políticos considerados democráticos, y lo sometía a la acusación de distorsionar las prácticas democráticas y a una profunda fragmentación interna. Por otro lado, en su alineamiento a nivel internacional, procuraban facilitar la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, con lo cual la negativa de Ilía a enviar tropas a Santo Domingo provocó un enfrentamiento entre el presidente y los altos jefes de las Fuerzas Armadas, que terminó con la renuncia de Onganía a su cargo de comandante de ejército. Fue reemplazado por el general Pistarini, que mantuvo la línea de su antecesor, y en su discurso en la conmemoración del Día del Ejército, el día 29 de mayo de 1966, se animó a hablar frente al propio Ilía del vacío de poder que a su entender reinaba en la Argentina. Sin dudas fue clave también el rol de la prensa y de periodistas como Mariano Grondona o Jacobo Timerman, quienes a través de sus publicaciones favorecieron la idea de que el gobierno de Ilía era ineficaz y que en lugar era preferible un nuevo régimen político. La caricatura de una tortuga, con que se asoció en los medios gráficos al presidente, tuvo una amplia eficacia a nivel social, desprestigiando ampliamente su imagen. La cuestión de fondo fue, como sucedió en la mayoría de los golpes de nuestra historia, la crítica de algunos sectores y de parte de la prensa a la ineficacia de la democracia y al rol que los partidos políticos venían cumpliendo en ella. Pero además se propagó, en este caso, la ilusión de una reforma del sistema político con la que se buscaba el reemplazo de la dirigencia política por una élite de técnicos, militares y empresarios que, superando las falencias de la democracia, traerían eficiencia y nos llevarían al primer mundo. La promesa ilusoria de que los tecnócratas vendrían a dar solución a los males de la Argentina mostró ser, como tantas otras, una farsa. En los años que siguieron, Argentina entró en una espiral de violencia y fraccionalismo que perjudicó gravemente la convivencia política.
el progreso económico y el desempeño institucional, y con ello al derrotero de la democracia. El mayor legado de Ilía para la historia fue su honradez, su profunda convicción democrática y su respeto por la legalidad y las instituciones democráticas. A 54 años de aquel golpe que lo expulsó del sillón de Rivadavia, persiste en el recuerdo de muchos argentinos la imagen de aquel sencillo médico rural con vocación política que supo dar ejemplo de que en Argentina la política es un servicio público que honra a quien lo ejerce y no una forma de enriquecimiento personal o un escenario para las vanidades o el escepticismo individual. Y voy a terminar esta moción con una frase que dice: he sido derrotado por quienes me rodean. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Perrogorría. Tiene la palabra, concejal. Gracias. Para continuar con la moción de orden de la concejal Perrogorría. No, simplemente creo que se explayó muy bien en los términos que había leído recién con respecto a la vida de nuestro líder, Arturo Illia. Yo me quería explayar en algunas cosas, como por ejemplo que fue un presidente que cumplió su palabra empeñada en la campaña, antes de ser presidente. Por ejemplo, los contratos petroleros. Al mes de haber asumido como presidente, terminó con esos contratos petroleros que tanto mal le hacían al país. También hay que destacar el plan de alfabetización que llevó adelante durante su gobierno, que fue creando escuelas, muchas escuelas, creando programas de cloacas, de desarrollo de cloacas, y sin discriminación política de los diferentes gobernadores de nuestro país. También hay que hacer mención que se llevó adelante una libertad absoluta durante su paso por el gobierno, donde se levantó la proscripción de la cual estaba inmersa el peronismo, con elecciones totalmente democráticas. Y también debo resaltar algo que ni yo sabía realmente, porque a través de estas acciones que uno lleva adelante en vía Zoom en estos tiempos de pandemia, la verdad que participa y muchas veces aprende cosas que uno no sabía. Por ejemplo, una de las cosas que yo no sabía, no sé, capaz que alguno estaba al tanto de esto, fue el presidente que firmó un tratado con los países de Paraguay y Bolivia para que puedan transitar sobre las aguas del río Paraná y así poder tener una salida al mundo. Creo que es mucho lo que podemos llegar a hablar, pero me parece que voy a terminar solamente con una frase, que es memoria, verdad y justicia. Cuando hablamos de eso, tenemos que involucrar a todos nuestros próceres, como Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Alén, Irigoyen. Creo que con eso basta. Hay que tratar de sacar a la luz y que todo el mundo sepa la clase de dirigentes que tenemos y hemos contado en la Unión Cívica Radical. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal X. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Dalcin. Sí, quería solicitar una moción para recordar un aniversario más del fallecimiento del general Perón. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. Gracias, señor presidente. El 1 de julio de 1974, a las 13:15 horas, fallecía el general Perón, luego de casi 9 meses de haber asumido por tercera vez a la presidencia de la Nación. Con su muerte nos dejaba el último y más grande líder de las masas del siglo XX que dio esta nación. Dolor fue la portada de Noticias y así resumía el sentimiento de millones de argentinos
que se autoconvocaron en una gran masa infinita de personas para expresar su tristeza y su profunda gratitud. En sus gobiernos se reivindicó y defendieron los derechos de los trabajadores, impulsó la industria nacional, incentivó el desarrollo de la actividad gremial y sindical, propulsó el voto femenino, integró a la mayoría de la población argentina a la vida política y creó un movimiento de liberación que articulaba intereses de amplios sectores sociales. Durante sus 3 gobiernos, la sociedad argentina fue la de mayor equidad en la distribución de la riqueza. Dueño de un carisma y una oratoria sin igual, transformó la Plaza de Mayo en la Plaza del Pueblo, y su visión del contexto político y social se concretó en una práctica sintetizada en la consecución de la justicia social, independencia, economía y soberanía política. Su lucha acompañó las luchas de los pueblos del tercer mundo por su liberación nacional frente a los imperialismos y buscó concretar el sueño de los libertadores y de la patria grande. Para terminar, quería leer unas palabras que el poeta José María Castiñeira de Dios escribió para Perón en su despedida. La noche tiene el peso de una lágrima inmensa y el color de una pena que jamás conocimos. Hemos quedado solos en medio de esta muerte, como niños perdidos, sabe Dios en qué caminos. La pena nos hermana y al mirarnos los ojos, vemos en otros ojos un dolor compartido. Bajo el aire cruzado de la noche y la lluvia se acongoja en los rostros una angustia sin gritos. Es como si de pronto, bajo el arco del cielo, la patria se nos fuera muriendo entre los cirios. Todo el dolor del mundo se arrodilla en nosotros en esta noche oscura del destino argentino. Hierático de la muerte, como lo fue en la vida, contemple, general, un dolor sin consuelo. Esta ha de ser la gloria que Dios brinda a los justos, merecer en las tierras las lágrimas del pueblo. ¿Acaso no supimos que su muerte sería como un tajo implacable partiendo en 2 el tiempo? O tal vez no quisimos pensar en este instante para cerrar los ojos al designio del cielo. O quizás no creímos que Dios lo llevaría así, desencarnado, como nos fue devuelto. En la noche enlutada tan solo nos responden, con su idioma cifrado, los llantos y el silencio. Aquí están nuevamente las antorchas de octubre quemándose en el llanto de sus descamisados. Y los héroes del pueblo, mártires de su causa, vigías imperiosos de su claro mandato. Y están quienes negaron su divisa y su empresa, y están quienes cercaron su exilio solitario. Reunidos por su muerte y unidos por la pena, juntos en una misma soledad, hermanados. ¿Cuántos seremos dignos de su vida y su muerte? ¿Cuántos seremos fieles a este sueño truncado? La patria está expectante, como recién nacida, y el destino los mira con sus ojos llagados. Más allá de su muerte, la patria es una espera desbordante de enigmas y de augurios poblada. Más allá de su vida, la patria es un mandato, una lucha creciente y una clara esperanza. ¿Qué haremos sin su guía en esta patria huérfana? ¿Qué haremos sin su rumbo con la patria acosada? Si la muerte del padre fortalece a los hijos, no habrá en su grandeza más justa y soberana. Que Dios no lo demande si cedemos un paso. La patria es la fatiga de una eterna batalla. Duerma mi general en las manos del cielo y en este amor unánime del pueblo que lo llora. Descanse para siempre después de tanta lucha, de exilios, de amargura y de pruebas dolorosas. Ha llegado la hora de estar solo y de alzarse como un mástil de fuego sobre el haz de la historia. Ha llegado el momento de ser multiplicado, la causa y el sentido de una lucha gloriosa. Porque fuimos sus fieles, seremos sus custodios, unidos por la fuerza vital de su memoria. Porque somos su pueblo, seremos su milicia, hasta que rompa el alba de la nueva victoria. ¡Viva Perón! Gracias, concejala Alsín. Señor presidente, Tiene la palabra, concejala Giglioni. Gracias. Solicito una moción para expresar un repudio a las expresiones vertidas contra Cristina Fernández de Kirchner en un programa de televisión. Bien, se pone a consideración la moción. Se aprueba unanimidad. Gracias. Las mujeres peronistas de la provincia de Buenos Aires manifestamos nuestro más enérgico repudio a las vergonzosas expresiones realizadas por el comunicador
Ángel Babe Checopar, en un programa de Canal 13 que además contó con la presencia de Oscar González Oro, Eduardo Feynman y Fernando Carnota. En la ocasión, Echecopar, ante el silencio cómplice de sus compañeros y de la conductora, representó a la figura de nuestra vicepresidenta como el cáncer de la Argentina y luego emitió una ráfaga de descalificaciones arteras sobre nuestra compañera. Entendemos que la derecha opositora envió a TV por aire a 4 de sus alfiles a un programa de televisión para recrear la vieja historia que tuvimos que soportar cuando escribían en las paredes «Viva el cáncer», en clara referencia a Eva Perón. No fue un exabrupto, no fue sin querer. Es la continuación de la campaña que se viene desarrollando desde siempre contra las figuras del campo nacional y la descarga de un odio ancestral de profunda admiración hacia la participación activa de las mujeres en un claro intento más de violentarnos, mientras buscan callarnos, disciplinarnos y reducirnos a la mansedumbre. Entendemos que la violencia del mensaje manifestado requiere la expresión de repudio generalizado y la existencia a los organismos de control para terminar con descalificaciones de ese tenor, para con quien fue 2 veces presidenta y actual vicepresidenta de nuestra patria. Es también por esta razón que expresamos que quienes tenemos algún tipo de responsabilidad de representación popular no podemos dejar pasar por alto este tipo de cuestiones que lastiman el presente y nos emparentan con el pasado más oscuro de la historia, con acciones o manifestaciones discriminatorias, misóginas y que profundizan la violencia política hacia nuestras compañeras. Asimismo, exigimos a nuestros pares, con quienes trabajamos por una sociedad sin violencia de género, a sumarse a un repudio generalizado y a reafirmar nuestra idea de construir una sociedad con más igualdad libre de violencia. Y en este sentido, también quiero hacer referencia a los mensajes de aquellas personas que tienen el derecho de informar y de comunicar, que tenemos que recordar que un pueblo tiene el derecho de estar informado, pero no con cualquier información. Yo a veces me pregunto dónde están los organismos que lo regulan, que nos tienen que proteger de las apologías del odio y del maltrato. Es hora de decir basta, y lo digo a nivel nacional, provincial y también local. Basta, es hora de decir basta a todos aquellos que con sus mensajes descalificadores de odio violenten a cualquier mujer de este distrito, porque bien sabemos que esa violencia simbólica sostiene todas las demás violencias. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Quizá. Gracias, concejal Aguilioni. Anticipo que no es para ponerme en defensa del periodista Babi Checopar. Lo que sí, si hablamos de violencia, hablamos en todo, en un todo. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando ponían las fotos de los periodistas en Plaza de Mayo y los hacían escupir. Eso también es violencia. Cuando recordamos la historia, también hay que recordarla de todos los puntos de vista. Yo brego también porque haya una libertad de expresión, no un cercenamiento de la expresión, más allá del análisis político que uno haga de la cuestión. Simplemente eso, recordarle que también en el gobierno de Kirchner también se promovía la violencia. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Quizá. Pasaremos al siguiente punto del orden del día. Tercer punto, dictámenes de comisión. A, del orden del día de la Secretaría. Como primer punto tenemos proyecto de resolución elevando expediente al archivo. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión. Visto expediente S774/19, origen Departamento Ejecutivo, sobre el listado de mayores contribuyentes 2019, cumplido el tiempo del mismo, se aconseja su pase al archivo. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Dalcil, Franzoni, Landa, Pedro Gorría, Giglioni, Díaz y Equiza.
Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad el pasarchivo. Como segundo, tenemos proyecto de ordenanza aceptando donación de 2 respiradores. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto expediente S-614/20, origen Departamento Ejecutivo, referente a convenio con el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia. Analizando el mismo, se aconseja la aprobación del proyecto. Está mal. Entonces lo tengo mal en los números. Está mal. Despacho del cuerpo en comisión, visto expediente S-613/20, origen Departamento Ejecutivo, sobre donación de respiradores para el sistema de salud. Analizado el mismo, se aconseja la aprobación del proyecto de ordenanza. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Dalcid, Franzoni, Landa, Perugorría, Giglioni, Díaz y Equiza. Señor presidente. Tiene la palabra concejal Gadea. Sí, simplemente estamos hablando y recibiendo una donación de una familia histórica de nuestro distrito. Esta donación se refiere a 2 respiradores que fueron donados al Hospital Municipal de parte del contador Guillermo Silva y la doctora Verónica Silva. Así que simplemente solo eso, aparte de tomarlo acá en el Consejo, es un agradecimiento de parte del cuerpo a esa familia por aportar para solucionar algunos problemas y aportar estos 2 respiradores para nuestro querido hospital. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Gadea. Bien, se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad. Pasaremos al siguiente. Tercero, proyecto de ordenanza convalidando convenio. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto expediente S-614/20, origen Departamento Ejecutivo, referente a convenio con el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia. Analizado el mismo, se aconseja la aprobación del proyecto de ordenanza. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Dalcid, Franzoni, Landa, Perugorría, Giglioni, Díaz y Equiza. Señor presidente. Tiene la palabra concejala Dalcin. Sí, con respecto a la convalidación de este convenio entre el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Punta Indio, el objeto de este convenio de cooperación es instrumentar, establecer pautas y coordinar acciones conducentes a analizar la asignación de recursos económicos para atender distintos gastos ante la emergencia que serán entregados a las personas que estén en situación de violencia de su grupo familiar o su acompañante. Comprende el asesoramiento, el acompañamiento, la solución de emergencias, ayudas económicas y seguimiento a las situaciones que se detecten o se denuncien para vehiculizar la prevención y protección como primera red de contención ante la contingencia. Con la firma del presente convenio, el Ministerio contribuirá mediante la creación de este fondo rotatorio denominado Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género para dar respuestas a los gastos que demande la atención de las víctimas de violencia por razones de género de acuerdo con los términos y la normativa vigente estipulada en el presente convenio. El Fondo de Emergencia Económico es el reflejo de un Estado haciéndose presente en cada territorio de la provincia de Buenos Aires a través de políticas públicas para asistir y respaldar la intervención a mujeres y diversidades en este contexto difícil que hoy nos toca pasar y atravesar de la pandemia. Es la perspectiva de género hecha acción desde el Estado que llega a cada municipio con el compromiso de brindar recursos. Por eso desde este cuerpo, bueno, celebramos la firma del convenio y por ende su convalidación. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala Dalcin. Bien, se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad. Pasaremos al cuarto punto, pedido de tratamiento con o sin despacho.
Señor presidente, si me permite. Tiene la palabra, concejal Gracias. Equiza. Se me pasó por alto algo que me hizo recordar recién acá el camarógrafo Carlitos Gali, que más allá de que no haya sido una persona que haya sido candidata por mi partido, sino fue miembro de la coalición cívica en una alianza con el radicalismo, vale por ahí mencionarla, que es el fallecimiento de la vecina y amiga Marta Balastrachi. Fue partícipe de la conformación de este cuerpo, una señora que murió en soledad, porque desgraciadamente la pandemia esta no solamente nos puede enfermar a través del virus, sino también tenemos una enfermedad psicológica, y sobre todo las personas mayores. Una persona mayor que tiene hijos, tiene nietos, que debido a este contexto no la podían venir a visitar. Y lamentablemente nos dejó. Y murió por soledad, no por la pandemia, por soledad. Yo quiero que el cuerpo le rinda un homenaje a esta vecina, a esta colega, que fue una partícipe más de la conformación de este cuerpo. Perdón si vuelvo a reiterarlo, pero la verdad que no tenía planteado decir nada, pero acá con buen criterio Carlitos Gali me hizo recordar y vale la pena mencionar. Yo creo que es una señora mayor que se brindó a su comunidad hasta los últimos días de su vida. Simplemente eso, señor presidente. De ya agradezco al cuerpo darme la posibilidad de mencionar el desgraciado suceso que padeció Marta Balastrachi. Gracias, concejal Equiza. Por supuesto, el cuerpo acompaña las palabras y los dichos expresados por usted. Ponemos a consideración un minuto de silencio. Se ha aprobado por unanimidad. Bien. Continuamos con la sesión. Vamos al punto 4, pedido de tratamiento con o sin despacho. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Perrugorría. Gracias, señor presidente. Bueno, desde este interbloque vamos a presentar un proyecto de resolución sobre tablas, sobre una publicación que salió en la página oficial de la municipalidad desde el mes de abril, con el título Más cuotas y más facilidades para regularizar su deuda de las tasas municipales. Bien. Quisiera poner a consideración el proyecto. ¿El proyecto para tratarlo sobre tabla o para enviarlo a comisión? No, para tratarlo sobre tabla. Bien, se pone a consideración el proyecto para darle tratamiento en el recinto. Es aprobado por unanimidad. Sí, ahí le alcanzó el proyecto por Así secretaría. lo podemos leer por secretaría, por favor.
Se procederá a la lectura. Proyecto de resolución. Visto la publicación en la página oficina municipal de Punta Indio y considerando que en la publicación citada en vistos se expresa que, pasado el plazo de gracia por la cuarentena, en el cual no vencen las licencias de conducir, las personas que no se encuentren al día en las tasas no podrán tramitar el carné habilitante. A ello se le sumarán otros trámites municipales que no se podrán cumplimentar. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, en uso de sus facultades, sanciona el siguiente. Proyecto de resolución. Artículo 1. Dirigirse al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, informe a este organismo la normativa en la que se respalda la publicación citada en vistos y considerando y cuáles son los trámites municipales que no se podrán cumplimentar por parte de los vecinos contribuyentes, según lo expresa la publicación oficial emitida por la municipalidad. Artículo 2, de forma. Señor presidente. Tiene la palabra concejala Perrugorría. Gracias, señor presidente. Sí, como dice el proyecto, en la publicación de la página oficial de la Municipalidad de Punta Indio, desde el mes de abril, que sale una normativa que la voy a leer. Es el segundo punto, donde dice: pasado el plazo de gracia por la cuarentena, en el cual no vencen las licencias de conducir, las personas que no se encuentren al día en las tasas no podrán tramitar el carnet habilitante. A ello se le sumarán otros trámites municipales que no se podrán cumplimentar. Nosotros nos dirigimos al Departamento Ejecutivo para que nos informe cuál es la normativa que respalda esa publicidad y también cuáles son los otros trámites municipales que no se podrán cumplimentar. En primer lugar, no enviaron nada, ningún proyecto al Honorable Consejo Deliberante, entonces no sabemos con qué normativa se está manejando el Departamento Ejecutivo. No queremos pensar que nos están haciendo de lado a los concejales. En segundo lugar, no hay ningún decreto, porque no tiene por qué haber un decreto de necesidad de urgencia, siendo que estamos en sesiones ordinarias y nosotros estamos sesionando. Así que simplemente es para consultar y que nos manden, que nos informen, a ver cuál es la normativa. Sí, por supuesto, nos parece a nosotros, a los concejales de Juntos por el Cambio, que esta normativa, que bueno, vamos a esperar a que nos informe el Departamento Ejecutivo, el área de recaudación que lleva a cabo el contador Fernando de Juan. Nos parece algo como que están extorsionando al vecino, ¿no? Es como que la municipalidad hoy necesita dinero, entonces están extorsionando que si no pagan las tasas de seguridad, las tasas de servicios urbanos, no le van a dar el carné habilitante. Ya lo habíamos pasado en el mes de diciembre con el tema de las guías de ganado mayor y menor, que eso sí está dentro de la ordenanza fiscal impositiva, lo cual nosotros no la votamos, porque para nosotros tanto las guías de ganado mayor y menor, y tanto esto también lo que están haciendo ahora con el tema del carné habilitante, que si no tienen las tasas pagas no lo van a poder hacer, para nosotros es ilegal y es extorsionar al ciudadano. Por ahora nada más, señor presidente. Señor presidente. Gracias, concejala Perrugorría. Tiene la palabra concejal Gadea. Sí, simplemente es para decir que esta publicación fue a carácter informativo y obviamente no se puede llevar a cabo porque no hay ninguna ordenanza ni ningún decreto que haya sacado la municipalidad, por lo tanto no se está llevando a cabo. Esto es una idea a futuro y ya lo saben ustedes, porque ya lo estuvimos charlando, de que esto se va a presentar. Todavía no se presentó, pero es a carácter informativo. Obviamente estamos en pandemia y los registros no se están renovando en estos momentos. Simplemente eso. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Gadea. Tiene la palabra concejala Perrugorría.
Sí, tomo las palabras del concejal Gadea, pero en el segundo punto dice, pasado el plazo de gracia por la cuarentena, en el cual no vencen las licencias de conducir, las personas que no se encuentren al día en las tasas no podrán tramitar el carnet habilitante. A ello se le sumarán otros trámites municipales que no se podrán cumplimentar. No es información, ya lo están diciendo en esta publicación. Nada más, señor presidente. Señor presidente. Gracias, concejala Perrogorría. Tiene la palabra el concejal Gadea. Como no está normado, es a carácter informativo, no está normado, no se puede llevar a cabo porque no hay ningún decreto y no hay ninguna ordenanza, es a carácter informativo. Además, si nos ponemos a recordar cómo fue el tema de las guías, la idea y el espíritu de esta ordenanza también es tener un año de gracia, o sea que no es que cuando termine la pandemia la gente no va a poder sacar el carnet. Es a carácter informativo, simplemente eso. Señor presidente. Gracias, concejal Gadea. Tiene la palabra concejal Equiza. Gracias. Me parece que es muy poco serio hablar de que es solamente informativo. Me parece que esto es un apriete de la comunidad, ya en forma anticipada. Me parece que una publicación oficial de la Municipalidad de Punta Indio tiene que estar encuadrada dentro de lo que la ley establece. Por supuesto que tengo sobrados argumentos para ir en contra de esa disposición, si es que este cuerpo la va a tratar en algún momento. Yo no lo puedo tomar como error. Tenemos que ser más serios, más responsables. No podemos permitir este tipo de atropellos. Que la pandemia nos dé el derecho a hacer lo que uno quiere. Por supuesto que nosotros hemos acompañado cuestiones fundamentales al Ejecutivo para poder sobrellevar el contexto de la pandemia. Lo hemos hecho con la ordenanza de facilidad de pago, que no era facilidad de pago, porque comprendía descuentos. Y cuando uno mete descuentos ya no es facilidad de pago, es moratoria. Lo hicimos cuando tuvimos que votar la posibilidad de que girara al descubierto. Lo hicimos. Y así hicimos otras tantas cosas. Pero que no nos tomen por pelotudos. Tal cual lo digo, literalmente, y perdónenme. Que no nos tomen por pelotudos, ni a nosotros ni a la gente. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Equiza. Presidente. Tiene la palabra concejal Landa. Gracias, señor presidente. Sí, acompañando lo expresado por la concejal del interbloque y parte de lo expresado por el concejal Esquiza, entendemos que probablemente sea un error, pero es un error que no se debe permitir. Porque son dos cuerpos equivalentes los que administran la municipalidad, el ejecutivo y el deliberativo. Y dictar estas normas es responsabilidad de este cuerpo. Y, como se expresó, se le ha comunicado al vecino que va a tener que cumplir una norma que no pasó por este cuerpo. Y que a lo mejor en algún momento pasa. Todavía no pasó. Por lo tanto, entiendo de que es poco serio de parte del Ejecutivo. Deben ser más responsables los funcionarios cuando emiten las publicidades. No fue una publicidad, como lo expresé hoy en privado. Yo vi hace unos meses una publicidad, pensé que era un error. Y la verdad que en ese momento, digo, bueno, con el tema de la pandemia se les pasó, se equivocaron. Pero cuando esta publicidad se sigue sacando en más de una oportunidad y pasando más de un mes, ya ahí me parece que sí, es un error con intención. Ya no es tan error. Porque pasó todo el mes de junio y la publicación de mínima es en mayo y hasta creo que hay en abril una publicación de este tipo. Por lo tanto, si es que se pensaba elevar la norma y se les escapó la primera publicidad,
hubo tiempo suficiente para que la norma llegara a este cuerpo. Ese es el motivo de este proyecto y, en cierta manera, como cuerpo, creo que debemos llamarle la atención al Departamento Ejecutivo que, como ya se expresó, este cuerpo, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, siempre está dispuesto a colaborar con la Municipalidad y con el Ejecutivo, en particular en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Siempre hemos estado acá, incluso con el quórum estricto, los días más bravos de la pandemia, tuvimos que sesionar y sesionamos. Así que creemos que es un llamado de atención para el Ejecutivo para que esto no debe volver a ocurrir. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. Bien, se pone a consideración el proyecto de resolución para el pedido de informe. Se ha aprobado por unanimidad. Para dar cierre a la sesión del día de hoy, invito a la concejala Franzoni para el arreo del pabellón. Siendo las 19:02 y no habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la sesión del día de la fecha.